y llevado a prisión. Estoy hablando de un pastor. ¿Qué nos espera a nosotros? Un inocente. Un inocente. Porque él no causó la muerte de la persona que cayó de la escalera. No estaba en el lugar cuando sucedieron los hechos. Pero a la autoridad humana no le importa la justicia. O sea, ellos querían un culpable. ¿Quién es el dueño? Él. Lo agarraron, lo detuvieron y lo metieron por años a la cárcel. Y no le dictaron sentencia. Ayer que estaba frente a su tumba, frente a su féretro, porque todavía no lo han sepultado, en los funerales en las capillas de velación, oraba por mi hermano, lo conocí, fuimos amigos, Félix, y lejos de darme miedo, lo que le pasó me inspira, porque yo estoy haciendo, con la ayuda de Dios y de ustedes, un centro de rehabilitación para adictos, y eso no nos va a detener, porque los adictos son almas que están perdidas y que no van a salir de su adicción hasta que Cristo no los haga libres. Pero ese estorbo de Satanás de cerrar ese centro de rehabilitación no va a impedir que otros nuevos centros de rehabilitación se abran y que otros pastores digamos, yo no tengo miedo, si la obra es de Dios, el Señor la sostiene. Pero hablaba con Dios en mi oración diciéndole, Félix para mí es un Pablo, porque ganó más almas en la cárcel que en la iglesia. Porque en la iglesia de la cárcel formó más discípulos que en Castillo del Rey y el Ranchito. Porque dejó un legado y unos discípulos que van a continuar la obra aun cuando él no esté. Y el resto de los internos y aún las autoridades de la penitenciaría dan gracias a Dios porque Félix fue ahí a compartirles de la palabra de Dios. Y yo me acordaba de Pablo y de Silas. Y humanamente hablando, estoy hablando cosas que no sé, porque no las sé. Pero humanamente hablando, podríamos decir que injusto que él haya, por un buen deseo de su corazón, de abrir un centro de rehabilitación, de ayudar a las gentes a salir de las cadenas de las adicciones, que dos loquitos se peleen y se maten, y él que no tuvo nada que ver, vaya y de a la cárcel, y luego le dices al juez, pero sácalo, pues si él ni siquiera estuvo, y no lo sacan. Y la iglesia se quedó sin pastor y la esposa sin marido. Ustedes a veces no saben el precio que se tiene que pagar por ser pastor. De verdad, no son enchiladas suizas. Y en Suiza no hay enchiladas. Son mis favoritas las enchiladas, no las suizas. Pero el otro día decía yo, imagínate estar en Suiza y no comer enchiladas, por eso no me voy a Suiza, por eso me quedo aquí, ¿no? Entonces, hablaba con el Señor y yo recordaba a través de Félix la vida de Pablo. Y Pablo era prisionero en cadenas, Pablo, pero que él era libre para predicar de la palabra de Dios. Y Félix es un Pablo de la época moderna. Félix, mi amigo, Félix el pastor, Félix Varela, el pastor de Castillo del Rey, el Ranchito. Y les pido de mi corazón que estemos orando por su viuda, la pastora Rosario, y que estemos orando por la iglesia Castillo de Fe, el Ranchito, Castillo del Rey, la Fe, el Ranchito, porque la obra no se va a detener. Pero cuando dije que iba a hablar cosas que no sabía, aún el dolor de la muerte de Félix, aún el perder la vida por medio de un infarto, es una ocasión de alegría. Y decir, está loco. Él ya se graduó. Él peleó la batalla, terminó la carrera, guardó su fe, no negó a Cristo ni en la cárcel, se puso a predicar con mayor fe, con mayor fervor, con mayor pasión y ganó más gente allá que acá afuera. Y le fue guardada su corona y nadie se la arrebató. Y podemos decir, pero murió. No, él ya ganó la vida eterna. Los muertos somos nosotros. Él ya ganó la vida eterna.
Él está en un lugar mejor que nosotros. Él está en la presencia gloriosa de Dios por la eternidad, y eso no se lo va a quitar nadie. Y a donde te quiero llevar a reflexionar finalmente con eso es: Dios usó eso para liberarlo de las cadenas de la prisión y hacerlo libre. Él usó eso. Usó la muerte, porque la muerte es un instrumento. La muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo murió para darnos vida, y Félix ya tiene vida. Te platico esa historia real, porque no la inventé, es real, es algo que hoy a las 12 del día parte el cuerpo de Félix a ser entregado a su última morada. En momentos como ese falta la fe, y cualquiera podría decir: uy, era pastor, seguro estaba en pecado. Ni sabes, lengua mentirosa. ¿No? Pero cualquiera podría decir: no, pues seguro se murió porque hizo lo malo. Ah, sí, ahora te va a dar cuentas a ti. Pero a veces somos muy dados a criticar a la ligera. Pero alguien que esté pasando una situación como esa no la debe estar pasando nada fácil. Y es cuando la fe, diga conmigo la fe. Diga conmigo la fe. La fe es un don del Espíritu Santo. ¿Sí? Es un superpoder del Espíritu Santo, la fe. No cualquiera tiene fe. Los débiles no tienen fe. Los que somos llenos del Espíritu Santo tenemos el superpoder de la fe. Y la fe en Jesucristo nos hace estar seguros de que Félix triunfó. Terminó la carrera con honores, fue graduado y está en la presencia de Dios Padre. ¿Tú crees que enfrentas cosas difíciles? Yo no creo que estés enfrentando nada que se parezca a lo que le pasó a Rosario. Pero a veces nosotros nos enamoramos tanto de la carne, del mundo, de las cosas de aquí, que nos olvidan las verdaderas y eternas a las que fuimos llamados. Entonces nosotros necesitamos una fe que venza todo. Amén. Vamos a la palabra en Mateo 14, 22, 33. Voy a tratar de leer junto con ustedes. Leamos juntos a la de 3. 1, 2, 3. Mientras despedía a la multitud, Jesús les pidió a los discípulos que se subieran a la barca y se fueron al otro lado del lago. Al quedarse solo Jesús, subió al monte a orar. La noche sorprendió a los discípulos en medio de las aguas agitadas y luchando contra vientos contrarios. A las 3 de la mañana, Jesús se les acercó caminando sobre las aguas turbulentas. Los discípulos, al verlo, gritaron llenos de espanto: ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les gritó: calma, no tengan miedo, soy yo. Señor, respondió Pedro, si realmente eres tú, ordena que también yo camine sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Está bien, ven. Sin vacilar, Pedro salió por la borda y caminó sobre las aguas hacia Jesús. Pero al percatarse de lo que hacía y de la inmensidad de las olas que se le echaban encima, sintió miedo y comenzó a hundirse. Señor, sálvame, gritó horrorizado. Extendiendo la mano, Jesús lo sujetó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, los vientos cesaron. Los otros discípulos, maravillados, se arrodillaron y le dijeron: no cabe duda de que eres el Hijo de Dios. Le damos un aplauso a la palabra. Mi café, mi café, mi café. De esta palabra podemos encontrar que había una crisis. Diga conmigo, crisis. ¡Ánimo! Diga conmigo, crisis.
Eso, crisis. Había una crisis. Y me gusta mucho la manera en cómo lo leímos hoy, porque lo leímos como si estuviéramos contando una historia. La Biblia es la historia de la humanidad escrita por Dios. Amén. Y estamos leyendo un episodio en la vida de Jesús aquí en la tierra. Y entonces Jesús había alimentado a los 5,000. Mateo 14, Juan 6 y Marcos 6 hablan de las mismas cosas vistas por los ojos de diferentes personas, y eso quiere decir que todos vemos las cosas diferente. Aunque vivimos la misma situación, cada quien lo vemos distinto. ¿Estamos ahí? Entonces, aunque el Señor nos respondió en Marcos 6, me fui a Mateo 14 porque Mateo 14 da más detalles. En los tres pasajes, Juan 6, Marcos 6 y Mateo 14, el título de este pasaje bíblico dice: Jesús camina sobre las aguas. Pero Juan era el discípulo amado, ¿sí? Entonces como que veía las cosas como más con calma. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Marcos fue un discípulo que fue escriba, pero que no era parte de los primeros discípulos que andaban con Cristo, los 12, ¿no? Era un investigador que escribió y se convirtió en discípulo de los apóstoles y fue usado para escribir el evangelio, Marcos. Mateo era un cobrador de impuestos, entonces él todo le echaba números. Y si no nos salen las cuentas, pues nos cae Hacienda. Entonces tenía que ponerle atención al detalle. Por eso eran diferentes las formas como se escribieron los evangelios. De hecho, una razón por la que se confirma la autenticidad de la palabra de Dios, específicamente en los evangelios, es porque no se parecen. Porque si nos ponemos de acuerdo, algo podría ser mentira. Pero cuando no nos ponemos de acuerdo en algo y la esencia del mensaje es la misma, aunque con diferentes particularidades, se nos está narrando la verdad. Diga conmigo, verdad. Entonces aquí había una pequeña crisis. Jesús venía de alimentar a los 5,000 y después de alimentar a los 5,000 les dice: váyanse. Yo no sé si tú fueras uno de los 12 y acabas de ver una de las más grandes hazañas, de los milagros más impresionantes que Cristo hizo en la tierra, y eres parte de los 12 y el Señor te dice: vete. ¿Cómo te sentirías? O no, dices: ay, qué bueno que ya me voy, andamos bien cansados, atendimos un gentialal, ¿no? Ya vámonos, ¿no? Llegaron muchos nuevos a la iglesia hoy, ya, basta. Y entonces Jesús apartó un tiempo para orar. Ahí hay una clave. No está en mis notas ni está en las reflexiones, está en la lectura. Y si eres lleno del Espíritu Santo no la vas a omitir, esa clave. Jesús envió a los discípulos a que cruzaran el otro lado del lago de Genesaret o el mar de Galilea en la barca, y se quedó en la montaña solo a orar. Esa es una clave. Él se fue a orar, a hablar con Dios, a eso para lo que tú casi no tienes tiempo y yo tampoco. Clave. ¿A qué se fue Jesús? ¿A hablar con quién? Y no solo Jesús habla. A mí me encanta porque regularmente yo te cuento de mi corazón qué hacemos nosotros los sábados. Estamos en ayuno y tomamos un tiempo del día, nos sentamos mi esposa y yo en la recámara, en la sala, en nuestro cuarto estudio, nos ponemos a orar, pero es una oración muy linda. A mí me gusta mucho orar tomado de la mano de mi esposa. Quien no lo haga, hágalo, es increíble. O de tus hijos, pero hágalo en familia, no lo haga solo. Porque donde dos o más se reúnen, ahí está el Señor. Porque donde dos o más, Él se puede reunir contigo a solas, pero cuando lo haces así, algo muy lindo se manifiesta. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto, después de que oramos, para pedirle a Dios lo que vamos a venir a compartir acá contigo, el Señor nos habla a través de la Escritura. Pero el Señor también nos ha hablado, amor, aquí. Y en estos días tuvimos una oración así de rotos y llenos de llanto.
Y mientras yo estaba ahí como desahogándome con Dios, Dios le habló a Sonia y le dijo: bienaventurados, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y yo dije: wow, pues eso solo se logra a través de intimidad. Esa intimidad era la que tenía Cristo con Dios, por eso se fue al cerro, al monte, a orar, a platicar con Dios. Y no tanto porque Jesús tuviera necesidad de hablar con Dios, sino tenía necesidad de oír a Dios. ¿Tú no tienes necesidad de oír a Dios? ¿Tú no tienes necesidad de oír a Dios? Pues habla con Él más seguido. Porque no vas a oír con quien no hablas. Esa es una otra segunda clave. No vas a ser capaz de escuchar la voz audible de Dios si no hablas con Dios. Y no es: Señor, bendice a mi papá, bendice a mi mamá, bendice la comida, bendíceme a mí, bendice este día, bendice. No, pues Padre nuestro que estás en los cielos. No, platica con Él. Es más sencillo de lo que creemos, pero a veces lo hacemos como muy cuadrado. En fin, entonces había una crisis, porque después de que oró, envió a los discípulos primero, oró. Me llama mucho la atención algo. Dios sabe todo. ¿Todos estamos de acuerdo con eso? Hey, iglesia, ¿Dios sabe todo? ¿Sabe que estás pajareando también? Pero, ya en serio, Jesús sabía que iba a haber una tormenta. Jesús sabía que iba a haber una tormenta, ¿sí o no? Y mandó solos a los discípulos. Los echó en la barca al agua, sabiendo previamente que allá iba a haber una tormenta y que Él no iba a estar ahí. Y Él no los mandó para que se hundieran. Él los mandó para que, después de que lo vieran caminar sobre las aguas, maravillados dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. A ver, chulo, pues no es el mismo que multiplicó los panes y alimentó a 5,000. Entonces, ¿por qué verdaderamente eres el Hijo de Dios ahorita, que calmaste la tempestad y caminaste sobre las aguas, y no cuando nos mandaste desde el otro lado del río? Porque a la gente se le olvida. El milagro de hoy ya mañana no es novedad. Hay otra cosa en trending más importante. Y volvemos a decir: el cielo pasará, la tierra también pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Amén. Amén. Ánimo, los voy a mandar a Uganda a todos, sin zapatos, todavía no hay bloqueador solar. ¿Están de acuerdo? Pisito de tierra. Ay, papá. Nada que keto, es lo que hay. Frijoles y arroz, ¿no? Bueno, de Mateo 14 encuentro 5 reflexiones, y la primera es un llamado. Diga conmigo: un llamado. Y vamos ahí a Mateo 14, versículo, creo que es 26, 7. Y mira lo que dice aquí, iglesia. Dice: enseguida les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Ya están en la tormenta. Eran las 3 de la mañana. La Nueva Biblia Viva narra que el horario, para ser más descriptivo, usaremos el de las 3 de la mañana. Era de madrugada, ellos se habían ido al atardecer. Él se va al monte a orar, se desata la tormenta, ellos están luchando contra vientos contrarios y las olas se levantan. Y Jesús camina sobre las aguas. Yo sé que te cuesta trabajo. ¿Cómo? Pero caminó sobre las aguas. A ver, pues se levantó de los muertos. ¿Qué te parece más simple? ¿Que camine sobre las aguas o que se levante entre los muertos? Caminó sobre las aguas. Di conmigo: caminó sobre las aguas. En medio de la tormenta. Caminó sobre las aguas en medio de la tormenta. Y Él mandó a los discípulos sabiendo que iba a haber bronca, chavos. Sabiendo que iba a haber vientos contrarios, que iban a subir las olas, que se iba a sacudir la barca y que iban a tener miedo.
Y cualquiera puede decir, no, pues qué onda con Jesús, o sea, se la baña, ¿por qué nos hace esto? Para empezar, ¿por qué nos manda solos? Si no estamos haciendo nuestra obra, estamos haciendo la de Él. O sea, ¿por qué? No, ese pastor se la baña. Porque de repente piensas que me la baño. A ver, dile algo a Jesús. Entonces mandó a la tormenta. Yo los mandé a ponerse flacos nomás. Entonces, ay, no quiere que tome coca. Ay, perdón, se me salió. Pero me gusta mucho esta parte, porque cuando él va caminando sobre las aguas, ellos gritan atemorizados, ¡un fantasma! Eso me saca un poco de onda, porque quiere decir que entonces sabían quiénes eran los fantasmas. La mayoría de la gente les llama así, pero en realidad son espíritus, ¿no? Entonces pensaron, ¡ay, un espíritu se nos apareció! Pero resulta que no, era Jesús. Y Jesús les dice, cálmense. Jesús te dice esta mañana, cálmate, tranquilo, soy yo y estoy ahí contigo. No estás tú solo ni sola, yo estoy contigo. No me ves, no me oyes, pero ahí estoy contigo. Y entonces les dice, no tengan miedo. Me encanta porque les dice, soy yo, no tengan miedo. El llamado que les hace Jesús es a la calma, a mantener la calma en un momento de crisis, en un momento en el que la fe se rompe, se derrumba, se debilita. En un momento en el que no ves la salida, en un momento en el que estás concentrado en la ola, en la barca, en el viento, en el pánico que hay arriba de la barca. Esta vez en la tormenta, Jesús no está durmiendo en la barca, Jesús no está en la barca. Pero es intencional, diga conmigo intencional. Porque el nivel de fe de los discípulos iba a ser elevado a un grado más alto. Pero para poder subir en nuestro nivel de superpoderosos hijos de Dios, nuestra fe tiene que ir creciendo y la fe se perfecciona en medio de las pruebas. Si no hay pruebas, no puedes desarrollar tu fe. Todos queremos una fe bien poderosa, pero no queremos ni una prueba. Y así no funciona. La más grande prueba la tuvo Cristo, fue a la cruz. Más prueba que esa no hay. Y luego morir, depositado en una tumba y resucitar. Esa es la gloria. Pero el precio fue la cruz. El de los discípulos fue la barca. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es el precio para que tu fe aumente? La de los 4 chicos de nosotros. Miren, Dani no sabía comer fuera de su casa. Hoy sabe abrir una lata de atún, ¿verdad, Rosario? Y preparar comida. ¿Sí? Cada uno de esos chicos dejó su comodidad, dejó su hogar, su familia. Y me gusta mucho que nos envíen los informes en video, porque ustedes creen que se la están pasando bomba. El que crea que se la está pasando bomba, inscríbase conmigo al final del culto para que sea misionero el otro año. ¿De verdad? Porque no son enchiladas, ya dije esa, ¿verdad? Muy bien. Entonces hay un llamado, y el llamado es a mantener la calma. Por favor, diga conmigo, un llamado de Jesús. Diga conmigo, iglesia, por favor, un llamado de Jesús a mi vida para mantener la calma. ¿Estamos claros? Todos estamos pasando por problemas, pero en medio de tus problemas Jesús te dice, calma. La tormenta no te va a destruir, no te vas a ahogar, no te vas a morir. Yo te voy a sacar adelante. Confía en mí. Soy yo, dice el Señor. Amén. La segunda reflexión es una señal y una respuesta. Y esta me encanta. La señal y la respuesta es que Pedro, viendo la situación, llegué con un dolor de cabeza, no me podía levantar esta mañana.
y llegué con un dolor de cabeza impresionante al servicio. Y cuando estábamos en el tiempo de la adoración, no tiene que ver con el mensaje, pero estábamos en el tiempo de la oración y le decía: Señor, me duele mucho la cabeza y no te quiero servir así con dolor de cabeza porque es muy incómodo. Y después de que ya pasó el tiempo de que estuvimos mi esposa y yo acá y bajé, le digo: me dolía mucho la cabeza. Y me dice: y a mí también. Y digo: pero ya no me duele. Dios sana. Dios sana. Cuando tú haces las cosas para Dios, Dios se ocupa de las cosas tuyas. Y cuando tú haces las cosas para Dios, lo que te estorba para servirle a Dios, Dios quita el estorbo. Dios quita el estorbo. Lo que te estorba para servirle a Dios, tú dices: Señor, o sea, no está padre servirte así. ¿Cómo ves si? ¿No? Y te manda un café aparte. Qué lindo es el Señor. La señal y la respuesta. Pedro, diga conmigo, Pedro. Hoy, esta semana el Señor me inquietó mucho a través de la vida de Pedro. Y Pedro es un discípulo, un seguidor de Cristo muy particular. De hecho, todos tenemos rasgos característicos de Pedro. Pedro era temperamental, Pedro era desesperado, Pedro era echado para adelante, Pedro era valiente, pero también tenía miedo. Y Pedro, cuando ve la situación, si me ponen el versículo, creo que es Mateo 14, 28 y 29, gracias. Miren lo que dice: Pedro le respondió, están en la barca, Jesús está en el agua, le está diciendo: cálmense, no tengan miedo, soy yo. Pero Pedro, viendo la situación, dice: eres Jesús, ¿en verdad eres Jesús? Pues si tú eres Jesús, entonces di que yo también camine en el agua. ¿Quién se atreve a decir, en medio de la tormenta, pues yo también le entro? ¿Qué onda? Uy, se acabaron los amenes. No, mejor que nos salve. Así nosotros. Él dijo que nos calmáramos, nos calmamos. Que vaya Pedro, que vaya Paula, que vaya Vika, que vaya Dani, que vaya Drey. Pero yo aquí me quedo en la barca. Ese no es el llamado. El llamado es a salir de la barca, chulos. El llamado es a salir de la barca. Y entonces Pedro le dice: si realmente eres tú, ordena que yo camine sobre el agua y vaya a donde tú estás. ¿A dónde quería ir Pedro? Iglesia, ¿a dónde quería ir Pedro? A donde estaba Jesús. Y nosotros deberíamos desear ir a donde está Jesús. No importa si es en medio de una tormenta, no importa si es caminando sobre las aguas. Lo importante es ir a donde está Jesús. Y dice, y Jesús le dijo: ven. De inmediato. ¿En cuánto tiempo? O sea, de una. No se la pensó. ¿Tú eres? Sí. A ver, dime que vaya. Ven. Voy. No, es que le voy a pedir al Señor una señal, que me confirme que ese es mi llamado. Y luego te da la señal. Bueno, voy a pedir una confirmación de la señal, porque qué tal si estoy malinterpretando. No hay tiempo, se está hundiendo la barca. Y a veces te la pasas como Gedeón, que el vellón se moje y la tierra no. Que se moje la tierra y el vellón no. Y ahí estás, pidiendo señales y señales. Si Jesús no es un semáforo para darte señales. Iglesia, debemos de tomar las vidas en Cristo en serio. La única señal que le dijo Pedro es: si tú eres, lo cual era cierto, manda que yo vaya. Pues ven. ¿Qué hizo Pedro? Pues voy. Se metió al agua. Importante. Hubo una señal. La señal fue: ven. Y la respuesta de Pedro a la señal fue obedecer, ir. Porque si no, ¿para qué le pides señales a Dios si no lo vas a hacer? Aleluya. Están muy serios. Sin embargo, hubo una duda. Diga conmigo, hubo una duda.
Al principio hubo un llamado, el llamado fue a la calma. En ese llamado a la calma hubo una señal y una respuesta. Pedro pidió la señal, Jesús dio la respuesta y Pedro bajó a caminar sobre las aguas. A veces cuando estamos en medio de la dificultad, el decir que Cristo esté contigo no significa que en ese instante los vientos contrarios cesaron y las nubes dejaron de enviar su lluvia y las olas se aquietaron. No. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? ¿Tus compas? ¿No? Al horno de fuego. Y adentro del horno de fuego había 3 y hasta un cuarto que parecía hijo de los dioses. Pero no iba a ver Nabucodonosor a ese cuarto, ni a los 3 sin quemarse, si no estaban adentro del horno. Pero no queremos ir al horno, que echen al pollito, ¿eh? Mejor. Pero porque a mí. Entonces, a veces nos asalta la duda, ¿no? Y no te quedes como Talía con la duda, ¿no? Ten fe, una fe que vence todo, una fe que vence todo, una fe inquebrantable que vence todo. Pero vamos ahí al momento en el que Pedro tuvo duda, y es en Mateo 14:30, y lee conmigo por favor a la de 3, 1, 2, 3. Pero grítalo como si fueras Pedro. 1, 2, 3, léelo todo completo. 1, 2, 3. Tuvo miedo porque empezó a sentir la fuerza del viento en su contra. Cuando estamos en las pruebas, vamos a sentir lo que nos es contrario. Pero eso no significa que estamos solos. Lo voy a decir con temor de mi boca. Admiro a Rosario, que en medio de todo lo que pasó, ella está ahí, la esposa del pastor Félix. Esas son pruebas, iglesia. Esas son pruebas. Esos son vientos contrarios. Eso es ir arriba de la barca cuando todo está en contra. Y mantenerse en la barca, escuchar la voz de Jesús, decir: ese eres tú, Señor, el que me llamas, voy. Sí soy, ven. Y no solo viene, camina sobre las aguas. A Pedro yo lo he criticado mucho. Nunca he vivido la vida que vivió Pedro. Pero voy a hacer un rápido flashback de Pedro. Pedro era un pescador. Diga conmigo, era un pescador. No pescaba ni fiado. ¿Qué era Pedro? Ánimo, iglesia, son las 10. ¿Qué era Pedro? Y no pescaba ni fiado. No pescaba. Y fue Cristo y le dijo: echa la red. No, pero si lo he estado haciendo toda la noche. ¿Qué era Pedro? Pescador. ¿Qué era Cristo? Carpintero. Un carpintero enseñándole a un pescador a pescar. Al final, versión corta, pescan. Y le dice: Pedro, ya no vas a ser, de hecho se llamaba Simón. Dice: Simón, ya no serás pescador, ahora te haré pescador de hombres. ¿Ok? Luego, a lo largo de la vida ministerial de Pedro con Jesús, hubo varios episodios. Le sanó a la suegra. ¿Alguien quiere que le sane a la suegra? Dios bendiga a las suegras. O que se mueran de calentura. No, ¿verdad? Entonces estaba enferma la suegra. Y por amor a Pedro, Jesús sanó a la suegra. La suegra, bien pilas, se levantó y se puso a hacer unas tortillitas de harina. Yo quiero una suegra de esas, sana y que nos haga de comer, ¿no? A jalar que se ocupa, sino que estamos haciendo aquí, si no estamos cumpliendo el llamado. Amén. Ana, hay que hacer tortillas de harina. Muy bien. Entonces, lo recluta, siendo un pescador fracasado. Es que entiende el propósito de: tú eres Pedro y yo soy Pedro.
tenemos una personalidad, tenemos una tarea, una encomienda, y no quiere decir que seamos los mejores en lo que estamos haciendo, pero de lo que estamos haciendo Dios nos lleva a otro nivel para glorificarse. Y entonces Pedro empieza a ver las manifestaciones del poder de Jesús y cree. Pedro se sube a la barca, camina sobre las aguas. O sea, no hay otro discípulo en la Biblia registrado que haya caminado sobre las aguas igual que Jesucristo, solo Pedro. Pero nos quedamos con la onda de te faltó fe y te quedaste en el agua. Me voy a bajar porque luego me regaña el hermano Mario. El vato tuvo fe, fue un valiente, el más valiente de los 12, porque los otros 11 se quedaron en la barca. No, que Jesús arregle la tormenta. Pero Pedro dijo, si tú eres, yo voy. Y nosotros necesitamos ser como ese Pedro, que fuimos fracasados en lo que hacíamos, pero que ahora lo que hacemos, lo hacemos con Cristo, y entonces somos más que vencedores. Y somos capaces de ir a pisar sobre las aguas. Amén. Y luego viene otra parte de Pedro, criticable. Y es cuando están en la cena, y dice, voy a ser entregado a mis enemigos y voy a morir en la cruz. Y Pedro va y se le atraviesa y le dice, yo no puedo permitir que pase eso. ¿Recuerdan? Si es necesario, hasta mi vida daría por ti. Y Jesús le dice bien fuerte, apártate de mí, Satanás. Su compadre, el único que le hacía verdaderamente caso era Pedro, el que hacía lo que Jesús hacía, y le dijo, apártate de mí, Satanás. Estuve meditando en eso hoy en la mañana antes de venir acá. Y no es que Pedro fuera Satanás, es que estaba escuchando la voz del enemigo, Pedro, y estaba tratando de impedir que Cristo cumpliera el propósito. Pero también Jesús les dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Pues la gente dice que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y Pedro, diga conmigo, Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A mí se me pone chinita la piel. Y Jesucristo le dice algo hermoso. Eso solo pudo revelártelo mi Padre. No hay el Evangelio según San Pedro, pero me hubiera encantado que Pedro nos contara cómo el Padre le reveló que Cristo era su Hijo. Pero volvemos al principio, ¿qué era Pedro? Fracasado. Un pescador que no pescaba ni fiado, pero que creyó en Jesús y lo siguió y lo imitó. Entendemos que es Pedro, es nuestro ejemplo, iglesia. Nosotros somos fracasados en el mundo, pero Jesús nos llama y nos llama a imitarlo haciendo lo que él hacía. Y el único que hacía lo que le decía Jesús era Pedro. Cuando le dice, no, yo no quiero que te pase eso, apártate de mí, Satanás. Yo daría mi vida por ti. Y le dice, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. O sea, acá, machín arriba, eso te lo reveló mi Padre. Acá abajo me vas a negar. Esa es tu vida espiritual, iglesia. Es neta. A veces andas con todo, que ni se te atraviesa el diablo porque se quema. Pero a veces andas ahí arrastrando la cobija. Todos somos Pedro, iglesia, de una o de otra manera. Pero Él quiere que permanezcamos firmes para siempre. Cantó el gallo, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. De los primeros a los que se reveló Cristo cuando resucitó de la tumba, fue Pedro. Tommy no le creía. No, es que yo hasta que no vea no creo. No, de verdad, el maestro resucitó, ya comió con nosotros. Cuando le cambió el nombre Jesús a Pedro, le dijo, ya no te llamarás Simón, te llamaré Pedro, que significa piedra.
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Me vuelvo a poner chinito. Y a ti te entregaré las llaves del reino. Diga conmigo, yo soy Pedro. Con defectos, con dudas, imperfecto. El Señor se glorifica en una vida inútil y fracasada y la vuelve la de un hombre de Dios. Cuando regresa el Señor y dice, ¿qué va a pasar con este? Porque hasta en las buenas familias hay disputas. Entonces, ¿quién iba a ser el machín de los apóstoles delante del Señor? Y Pedro le estaba diciendo a Juan. Pedro le estaba diciendo a Jesús respecto a Juan. ¿Y qué onda con Juan? Y en palabras mías, no de Jesús, dijo, ¿qué te importa Juan, Pedro? ¿Tú me amas? ¿Tú amas a Jesús? Ponte a hacer su obra. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Apacienta mis ovejas, ámalas, cuídalas, alimentalas, protégelas del diablo. No todos a veces estamos dispuestos a pagar el precio de Pedro, pero todos somos Pedro. La vida de Pedro no se quedó en el Pedro fracasado que no podía pescar en la madrugada, aún siendo un experto en eso, sino terminó siendo el apóstol sobre el cual se edificó la iglesia, la primera iglesia de Jesucristo, la iglesia primitiva, la iglesia de los seguidores de Jesús. Y se le entregaron las llaves del reino, se le entregaron las llaves del reino. Es como si tú le dieras las llaves de tu casa. ¿A quién? A la persona con la que más confías. Diga conmigo, yo soy Pedro. Llegó a la puerta de la hermosa Pedro y había un paralítico y andaba como tú el domingo de las ofrendas. No traigo dinero, ni oro ni plata. Y vas al alfolí, pero lo que tengo te lo doy. Muy espiritual, pero con eso no comen los niños de Uganda, Échale al alfolí. Paréntesis cultural. En fin, Pedro, lleno del Espíritu Santo, di por favor, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de favor. Chiste local, ¿verdad? Le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y levantó un paralítico. Hizo lo mismo que vio a Jesús hacer en la tierra. Caminó en el agua, sanó al paralítico, amó a Dios, escuchó la voz de Dios que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Definitivamente vamos a tener dudas en la vida, y aún en nuestra vida cristiana podemos ser imperfectos, pero no vamos a ser desechados por Dios. A veces esa duda y ese fracaso son el grillete, el estorbo, la piedra que no permite que tú cumplas el propósito de Dios para tu vida. Pero el propósito de Dios para tu vida fue escrito en el cielo, lleva tu nombre y no hay nadie más para sustituirte. La única manera de que tu propósito no se cumpla y tu meta no se alcance es que en lugar de Pedro te conviertas en Saúl y el Señor mande a David. Lo repito, lo dije muy rápido. Dios ya te hizo rey, reina, príncipe, sacerdote. Así está escrito. Somos pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida por Dios para las buenas obras. Para eso Dios nos hizo. A Saúl lo eligió rey, un rey que pidió el pueblo. Le dijo a Samuel, ok, ve y dales a Saúl. Quieren un rey como el rey de las otras naciones. Saúl fracasó porque no supo obedecer. Y entonces dijo, ok, ya les di un rey como el que ellos querían. Ahora vamos a quitar ese rey y ahora les voy a dar un rey como el que yo quiero. Y tú eres una persona con un corazón conforme al corazón de Dios. Eres una persona como Dios quiere para que impactes a otras personas. ¿Hace cuánto murió David? Siglos. Y los israelitas siguen amando a David. Nosotros seguimos deleitándonos en los salmos, en los proverbios, en toda la escritura que David y su linaje heredaron. Al mismo Jesús, cuando andaba caminando en la tierra, le gritaban, Jesús, hijo de David.
porque consideraban que David había hecho algo bueno. ¿Cuál va a ser nuestro legado, iglesia? ¿Un legado de fe? ¿O vamos a permitir que nuestros hijos sigan viéndonos titubear en nuestra fe? Porque no van a ser firmes en la roca si nosotros estamos sembrados en la arena. Finalmente, una muestra de poder. La muestra de poder, por favor, está en Mateo 14, 31. Jesús extendió el brazo. Hoy Jesús está extendiendo su brazo. Agarrando a Pedro, le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? Con esta reflexión voy a cerrar. Eso es lo que te manda a decir el Señor. Tú confías muy poco en el Señor y aún tienes dudas. Y cada vez que dudas es una muestra que confías menos en Dios. Pero eso no significa que porque tú no confíes con todo tu corazón y toda tu alma en lo que el Señor va a hacer en tu vida, eso no significa para Él que ya no importes, que no seas valioso. Al contrario, Él extiende su mano. Esto no lo dice la Escritura. Y aunque Jesús podía haber confrontado en tristeza a Pedro, diciendo: ¿qué onda, Pedro? Pues si ya habías caminado sobre el agua, brother, ¿por qué dudaste? Ya estabas aquí. Te pusiste a ver las olas, el viento, las nubes, la lluvia, pero me dejaste de ver a mí. Cuando me dejaste de ver a mí te hundiste, pero cuando me estabas viendo a mí, estabas caminando en el agua. Cosas mayores harás si crees. Pero tienes que ver a Jesús. No ver la dificultad, no ver la tormenta, no ver las olas, no ver la lluvia. Esta semana particularmente no le hemos pasado bien nosotros. Cesarín debió llegar el jueves. Perdieron el vuelo de París a México. Tuvimos que comprar otro vuelo. Tampoco era como que nos sobraba para comprar otro vuelo. Y decíamos: ¿qué pasó? Se iba a ir por Turquía para llegar a México. Se iba a ir al otro lado del mundo para regresar acá. Luego se iba a ir a Budapest, a Rumania, y siempre no. Y está llegando a Colombia en un ratito. Voló anoche en la madrugada. Se debería de haber venido el jueves, no se vino el jueves. Se debió haber venido el viernes, no se vino. Se vino ayer. Está llegando hoy a mediodía al tiempo de Colombia. Y de Colombia viajará hoy a las 11:30 de la noche a Ciudad de México para llegar a las 3 de la mañana. Las que son mamás, ¿ustedes cómo creen que se sienta la pastora? Bueno, los que somos esposos, ¿cómo creen que se siente la esposa? Oren por mí. Mantener la calma en medio de las dificultades. No son piñas, pero lo he intentado. Casi lo logro, pero hemos sido probados en nuestra fe. Y mi esperanza está en que el que lo llevó lo va a traer. Pues él lo llevó, él lo mandó llamar. Échalo para acá. Muy bien, allá va. Estoy muy feliz porque el domingo pasado nos compartió un video, domingo lunes. Dijo: no, tuve la oportunidad de compartir mi testimonio en una iglesia. Y yo me quedé así: tu testimonio. Tienes 13 años, brother. En el nombre de Jesús vives envuelto en la burbuja cristiana de protección que ni la mujer invisible te podría proteger mejor que eso. O sea, ¿qué onda? Pero cuando escuché su testimonio lloré. Y estoy muy feliz. Pero esas son mis partes de Pedro que tengo que dejar que camine sobre el agua. Siempre serán nuestros niños. Siempre. Pero van a crecer y nos van a superar. Serán mejores cristianos que nosotros. Tendrán una fe mejor que la nuestra. El Señor los usará para hacer cosas más grandes en el nombre de Jesús. Ese es el desafío. Nosotros somos una generación imperfecta. Ellos también lo son. Pero sé que con la ayuda de Dios cosas mayores harán en su nombre si creen. Y la señal es que Pedro fue rescatado por Jesús. Extendió su brazo y le dijo: ven. Porque Él no nos va a dejar. Si Él nos llama,
no nos va a dejar en el agua a que nos hundamos. Termino. La autoridad sobre el temor y la duda es Mateo 14, 32, 33. Dice, en cuanto los dos subieron a la barca, porque no se quedó ahí, después de que le dice, ¿por qué dudaste? Le dice, cuando subieron a la barca el viento dejó de soplar. Casualmente Jesús tocó la barca con su pie y el viento se calmó. Jesús sabía eso desde que se quedó en el monte a orar, cuando los envió a la barca que cruzaran el mar de Galilea. Todos estaban en la barca y se arrodillaron ante Jesús. ¿Cómo estaban? Arrodillados, reconociendo que su poder, su majestad. Y dicen, en verdad tú eres el Hijo de Dios. A veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para entender que Jesús es el Hijo de Dios y que el único que nos puede rescatar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, es Cristo. Ponte de pie. Señor, esta mañana queremos darte gracias porque nuestra fe necesitaba una inyección del Espíritu Santo para desarrollarse y crecer, para madurar. Aún somos cristianos inmaduros, aún nos hace falta desarrollar el don. Nos identificamos plenamente con Pedro porque del anonimato del mundo tú nos sacaste para tener un nombre que está escrito en el libro de la vida. Y si de algo podemos sentirnos felices, es de que estamos escritos nuestro nombre en el libro de la vida. El mundo puede calificarnos por nuestras hazañas, nuestros talentos, nuestras conquistas o nuestros recursos. Pero nosotros no calificamos por eso delante de ti. Solo calificamos delante de ti porque creemos en ti, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Probablemente más de uno de los que estamos aquí te hemos negado alguna vez. Y eso nos da vergüenza, como la vergüenza que tuvo Pedro cuando resucitaste. Señor, quizás nuestros negocios antes de ti eran eso, un negocio fracasado. Pero cuando tú viniste a nosotros y nos permitiste caminar contigo, hoy, Señor, somos exitosos en lo que hacemos porque la fuente de nuestro éxito es nuestra confianza en ti, Jesucristo. Señor, definitivamente hemos tenido dudas. Y cuando hemos tenido que dar pasos de fe hacia el agua, a veces hemos sido cobardes. Otras veces hemos sido un poco valientes como Pedro. Y hemos caminado sobre el agua de la duda, pero con el pie de la fe. Si tu mano no sostuviera nuestros pies, no podríamos caminar sobre las aguas. Seguimos siendo esto, Señor. Lo que tú ves, no hay más. No hay más. Somos una iglesia llena de personas que imperfectamente fieles a ti queremos permanecer en Cristo. Queremos, Señor, no preocuparnos por lo que le vas a dar a Juan, sino por cuidar lo que nos has dado a nosotros. Por ser de esos que dicen, aunque no tenga dinero que darle a las personas, tengo al Espíritu Santo y yo quiero ir por los que no han sido alcanzados. Queremos, como Pedro, Señor, dejar el sillón de nuestra comodidad para que tú nos pongas el calzado de el valeroso y la valiente que hablan de ti y dan testimonio. El mayor y más grande fracaso en nuestra vida, Señor, no ha sido nuestra prueba, sino no hablar del testimonio que tú nos sacaste adelante de la prueba para ponernos, Señor, en un sitio de gloria. No merecemos ese sitio,
porque la gloria solo te pertenece a ti. Pero nos das la oportunidad que a través de nuestras dificultades tú seas reconocido por otros a través de nuestros ojos, de nuestra voz y de nuestra vida. Señor, definitivamente todos somos Pedro. Tenemos un poquito de Pedro en nuestro corazón, pero a ti te ha complacido darnos el reino y no queremos desperdiciar nuestro tiempo y nuestra vida, sino que mientras estemos aquí en la tierra daremos nuestra vida por ti. Pedro lo último que hizo en la tierra fue decir: yo no soy digno de morir en la cruz como mi maestro murió, crucifíquenme de cabeza. Y así entregó su vida Pedro por ti. No importa la forma, Señor, como terminemos la carrera en la tierra, lo importante es que terminemos la carrera en la tierra tomados de tu mano, diciendo: he cumplido como Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe, peleando mis batallas. Y Señor, sabemos que en ti venceremos toda dificultad, toda tormenta, todas olas que son contrarias, altas y temibles, todo viento, Señor, que nos asusta. Padre, hoy quiero orar específicamente por la familia. Cada familia tiene retos. Que el esposo y la esposa convivan en armonía a pesar de los años y a pesar de encontrar cada día los defectos el uno del otro y aún así seguirse amando. Señor, oro porque a veces ese matrimonio sufre para poder llegar a la quincena o al final del mes, Señor, para cubrir los gastos de su familia, sobre todo en esta época que regresan los chicos a la escuela. Señor, quiero orar por los chicos porque a veces ellos no saben lo que hace falta, pero ellos solamente piden. Y así somos nosotros contigo. Nosotros solamente pedimos. Muchas veces somos incapaces de dar, pero aún así nos amas. Oro, Señor, por aquellos que están teniendo desafíos para tener su propia vivienda, para poder salir adelante en su trabajo, para que lo que tú les has dado, Señor, como negocio prospere. Oro en el nombre de Jesús, Señor, porque esas son las tormentas que se levantan en nuestra barca regularmente. Oro por los que quizás, Señor, estén atravesando una situación adversa en su salud física. Y esa es otra tormenta que se levanta en nuestra contra. Pero así como enviaste a los discípulos, Señor, a la barca en el agua, sabiendo lo que iba a acontecer después, tú te revelaste caminando sobre las aguas, dominando el viento y calmando las tempestades. Y ahí, en medio de esa dificultad, los discípulos arrodillados dijeron: Él es el Hijo de Dios. En medio de la tormenta, en medio de la dificultad, encima de la barca, viendo todos los problemas que tenemos a nuestro alrededor y que tratan de vulnerar nuestra fe y apartar nuestra mirada de ti, ayúdanos, Señor, como Pedro, a gritarte: sálvame. Y que tu mano de ayuda, Señor, esté siempre cerca de nosotros. Que no te olvides de nosotros, Señor, porque no nos queremos olvidar de ti. No solo porque nos salves y nos proveas, nos cuides, sino porque nos amas. Y eso es algo tan evidente que no podemos ocultarlo, Señor. Nuestra propia vida, simple y llana, no sería posible nuestra existencia si no fuera por tu voluntad. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque tú quieres desarrollar aún más nuestra fe. Esa fe que vence todas las dificultades. Y en el nombre de Jesús, Señor, levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos. Si algún don, alguna gracia, algún favor, algún regalo especial inmerecidamente he recibido de ti, es el don de fe. Y yo te pido en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo, en libertad y en tu soberanía, conforme a tu voluntad, imparta del don de fe que tú me has dado
a cada uno de ellos, porque a todos nos equipaste con una medida de fe, pero tú no quieres que esa fe sea inmóvil o estática, sino que esa fe crezca como crece en los cielos y como crece tu reino cada día. Señor, que tengamos la fe suficiente para creer que de cualquier tormenta, de cualquier adversidad, tú nos sacarás adelante. Toda atadura, Señor, toda ligadura, toda cadena que impide que crezcamos, rómpela, Señor. Porque tú nos has dado una armadura y dentro de la armadura hay un escudo y se llama el escudo de la fe. Revístenos del poder sobrenatural del Espíritu Santo para tener una fe que va más allá de lo que podemos imaginar. Que sean sellados con el don de fe del Espíritu Santo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si son tan amables de acompañar a mi amigo Víctor, que traen la banderita amarilla, ustedes que son nuestros invitados especiales esta mañana, se los voy a agradecer. Si alguien más viene por primera vez y no tiene su etiqueta, también puede acompañar a Víctor, por favor. Y tengo un recordatorio solamente, ya terminamos, y es que los servidores que nos van a apoyar en Dunamis como voluntarios, es necesario que se registren a la salida del servicio en el lobby, porque ya tenemos alrededor de un poco más de 100 chicos registrados, esperamos más de 150 y necesitamos proporcionalmente el 50% de servidores con relación a los que van a participar en el Dunamis. Les amo en Cristo. Que el Señor les bendiga. Vamos a despedir este culto diciéndole: Señor, no hay nadie como tú. Y escuchamos tu voz, Señor. Nos vamos con esta palabra a nuestro corazón.